Continuamos ahora con el cuarto disertante. Él es Leonardo Ferreira. Tiene un doctorado en bioquímica en la Universidad de Harvard y también es investigador del postdoctorado en inmunología en la Universidad de California en San Francisco. Además, Leonardo es el fundador y director científico de Inmunodietética, ¿sí? Así, muy bien. Una compañía que combina la dieta, la genómica y la inmunología enfocada en enfermedades autoinmunes. Es por eso que le damos la bienvenida para que él pueda disertar este tema denominado inmunodiética. Un fuerte aplauso, por favor. Todos los días nos encontramos con millones de bacterias, virus y otros patógenos. Miles de células dentro de nuestros cuerpos, hay daños a ADN y se pueden volver cancerígenas. Y sin embargo, seguimos viviendo. Eso es gracias a un ejército complejo, integrado, extremadamente eficaz que tenemos dentro de nosotros. Eso es el sistema inmune. Pero por veces, el sistema inmune también se puede fregar, se puede volver rebelde. Y lo que pasa es que en este caso se ataca tu propio cuerpo. Son las enfermedades autoinmunes. Enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario va a atacar a tus propios tejidos. Hay más de 100 enfermedades de ese tipo. Es como que el cuerpo en guerra consigo mismo. Esa enfermedad, casi todas ellas, no son curables e inducen mucho sufrimiento. Ha sido muy frustrante intentar tratarlas. Y parte del problema es que nosotros no sabemos casi nunca lo que las causó. Por ejemplo, si miran en estudios de gemelos verdaderos y ven diferentes enfermedades autoinmunes, entre gemelos, si un gemelo tiene esa enfermedad, por veces tan bajo como 15% de lo otro lo tiene. Y el más alto es 30%. Eso significa que más de 70% de causas de enfermedades autoinmunes son ambientales. Un aspecto del ambiente que sabemos que está envolvido en la enfermedad autoinmune es la dieta, es lo que comimos. Está envolvida en la incidencia. Por ejemplo, si vamos a plotar el consumo de leche de vaca en varios países contra la incidencia de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune del sistema central nervioso, se ve que cuanto más leche un país consume, más alta es la incidencia de esa enfermedad. La dieta también se sabe que puede afectar la severidad de enfermedad autoinmune que ya está existiendo. Por ejemplo, en esa enfermedad, artritis reumatoide de los ligamentos, se puede ver acá que se va a analizar a muestras del intestino de los pacientes, encuentran anticuerpos, producidos por células inmunes, llamados linfocitos B, encuentran anticuerpos que reaccionan a diferentes tipos de comida. La carne de cerdo, el pez, el centeno y otros. Entonces, ¿cómo es posible que la leche o el cerdo o el centeno va a interactuar con el sistema inmune y va a estar implicado en enfermedades autoinmunes? Eso se llama la mímica molecular. Tengo una diapositiva en que voy a explicar cómo el sistema inmune funciona en solo una diapositiva. El sistema inmune puede ver lo que pasa dentro de tus células. ¿Por qué? Porque dentro de células hay proteínas que están constantemente siendo degradadas, destruidas. Y fragmentos de esas proteínas son presentadas en la superficie de células por moléculas que se llaman HLA. Y esas moléculas presentan esos fragmentos de proteína que van a ser conocidos por diferentes tipos de linfocitos T. Puede ser los que matan CD8 o los que ayudan a matar, los CD4. Y de esa forma, tu sistema inmune, como que un sistema de pasaporte de identificación, que sabe si esa célula está sana, todas sus proteínas son normales. Pero si hay una infección viral o si hay una proteína mutada en el cáncer, eso se va a quedar en ese fragmento y la célula T lo va a detectar y va a matar esa célula. Entonces, eso de yo, y amigo de yo, una idea. Tal vez podemos mapear de forma sistemática todo lo que comemos, animales, vegetales,
y encontrar esos fragmentos de proteínas que se llaman epitopos, que están implicados en casi 100 diferentes enfermedades autoinmunes. Estamos en la edad de información, entonces tenemos el genoma completo de más de 1000 especies. Solo hay que buscar lo que quieran. Y tienen diferentes especies y con análisis computacional al primero vamos a mapear la composición epitópica de esas diferentes especies que nosotros utilizamos para comer. Eso fue nuestro primer resultado. Cuando mapeamos eso, creamos ese índice que se llama Gershon-Ferreira, eso es nuestro nombre, y lo que saltó a vista es que con esa fórmula en que se va a dividir los epitopos en cada organismo, una vaca, un cerdo o centeno, por todos los epitopos que están implicados en la enfermedad autoinmunes humanas, se ve que tienen 4 diferentes categorías. Una categoría es la carne roja, es la más alta. Siguiendo cerdo tiene el pavo, el pollo, las carnes blancas, después el pez, el pescado y finalmente los cereales. Eso hace algún sentido. ¿Por qué? Porque un animal como una vaca o una oveja es más cercano a nosotros de forma evolucionada, que es el centeno. Pero no terminamos acá. Si lo quebramos por diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, se pueden ver que algunas de esas enfermedades tienen más epitopos presentes en la dieta que otras. Entonces, como el síndrome de Behçet, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, tienen muchos epitopos que están presentes en varias comidas que nosotros consumimos casi todos los días. Y más que eso, esos son los epitopos globales. Se analizan en cada especie y solo se enfocan en epitopos que están presentes en una especie y en nadie de las otras. Eso fue lo que encontramos. Es que hay una especie que tiene decenas de epitopos que no están presentes en nadie más. Y eso es el cerdo. El cerdo, por alguna razón, tiene epitopos que están presentes en ellos y que están implicados en varias enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, síndrome de Behçet y la tiroiditis. Entonces, sabiendo eso, hacemos un nuevo índice que va a ser el índice único. Y aquí lo que ve es que lo que antes estaban todo igual en las carnes rojas, ahora se va a destacar una especie, un organismo de esas carnes rojas, que es el cerdo. Y no sabemos por qué, pero eso es lo primero descubierta de este tipo de análisis. Eso fue el principio. De seguida, queremos saber dónde esos epitopos están expresos. Por ejemplo, si hay epitopos que están implicados en la enfermedad, pero están presentes en proteínas que se encuentran en el cerebro u otro lugar que no es consumido, no es tan importante. Entonces mapeamos sistemáticamente todos los epitopos de epítopo, esos son secuencias de aminoácidos, que son las pesitas que hacen las proteínas, de vuelta a la proteína de que viene, y después de la proteína la mapeamos al parte del organismo donde está. Por ejemplo, esta proteína de mielina, sistema nervioso, está, como deberían esperar, en el cerebro. Está aquí amarillo. En el cerebro, tanto el nivel de la mensaje como el nivel de la proteína, está aquí amarillo. Y con eso mapeamos todos y se ven globalmente todas las enfermedades autoinmunes. Claro, va a tener distribución en todos los tipos de tejidos del cuerpo, pero si se enfocan solo en enfermedad, por ejemplo, la esclerosis múltiple, es solo epitopos de cerdo, que solo encuentran el cerdo y nadie más. Eso es lo que encuentran. Es que epitopos únicos en el cerdo que están implicados en la esclerosis múltiple, sí, la mayoría de ellos están en el sistema nervioso central, y tal vez esos no son preocupantes porque el cerebro de cerdo no es un plato muy típico, pero varios de ellos son ubicuos, se presentan en cualquier tejido de cerdo que consuman. Entonces la idea es que con ese tipo de mapeamiento podremos saber ahora si esos epitopos de facto van a estar asociados con la esclerosis múltiple en pacientes que ya van a tener y que consumen carne de cerdo. Más que eso, es también hacer eso para que sea personalizado. Como les decía, las moléculas HLA
son las responsables por presentar epítopos al sistema inmune. Lo que no has dicho es que todos somos diferentes en el sabor, en el alelo específico de ese gen que tenemos. Por ejemplo, HLA-A, existen 2.500 secuencias diferentes que podemos tener. HLA-B, la misma cosa, y HLA-C y las otras. Por eso es tan difícil cuando se hace un trasplante de órganos encontrar a alguien que sea compatible, porque hay casi que infinitas posibilidades para tener combinación de esas moléculas HLA. Pero también para nosotros es una oportunidad, porque podemos personalizar ese tipo de análisis a cada paciente. Un ejemplo que tenemos, hay varios ejemplos de HLA alelos que están específicamente asociados con enfermedad. Aquí son las enfermedades y esos números de acá, odds ratio, es cuán más probable es que tengas la enfermedad. Por ejemplo, si tienes ese alelo, HLA-DRB141, es 6 veces más probable que esa persona va a tener diabetes tipo 1. La enfermedad que está más asociada. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, si tienen esos dos alelos, es 15 veces más probable que tenga esa enfermedad. Y si secuencian personas con enfermedad celíaca, encuentran algo como 70% de los pacientes tienen ese alelo. Entonces, eso nos da un buen inicio para empezar esta investigación. Entonces, lo que hicimos es que agarramos un alelo de HLA, DRB141, que está envolvido en esclerosis múltiple en diabetes, y mapeamos todos los epítopos que están encontrados en animales en diferentes enfermedades y que se pueden ligar a ellos. Entonces, hay 2 dimensiones de este gráfico. La color, que es el calor, es la cantidad de epítopos que se están ligados a ese alelo de HLA. El tamaño del círculo, el número de epítopos total que ese organismo tiene asociado con esa enfermedad. Entonces, mira, acá la esclerosis múltiple, por ejemplo, hay varios organismos que tienen números parecidos de epítopos que están asociados a la enfermedad, pero diferencias en el número que se ligan. Y solo los epítopos que ligan son importantes, porque sus epítopos no son presentados al sistema inmune, no importan tampoco. Entonces, con este tipo de análisis podemos hacer una análisis personalizada a cada paciente. Y ya tenemos algunos pacientes. Ese paciente, por ejemplo, número 28, uno que estamos a trabajar con ese paciente para hacer aquello que nosotros llamamos el pasaporte de sensibilidad. Ese es un pasaporte que se sabe sus secuencias exactas de sus alelos de HLA. Se puede analizar esos y ver qué tipos de comidas con sus epítopos se va a ligar mejor a ellos. Y en este caso, ese paciente tiene una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante, afecta los ligamentos y da dolor en la espina y todo, y hay un score, hay un test que va de 0 a 10. Cuanto más alta la nota, peor te sientes. Y lo que puede ver este paciente, que en las cuestiones de ese test, por acaso, es la fatiga, dolor de columna, dolor de articulaciones, es su hinchazo y también la rigidez cuando se levanta en la mañana, puede ver que sigue siempre alto, con una excepción. Hubo una altura del año que está así bien baja, hacia 2. Y esa fue una altura que ese paciente nos reveló que estuvo de vacación en la India, no está en Estados Unidos. Entonces, eso es una caja negra. Yo no sé, nadie sabe lo que pasó, pero podría ser que alguna diferencia en su dieta cuando estaba en India, donde se puede comer carne, por ejemplo, de vaca, que es diferente de cuando está en Texas, donde ese paciente vive, que podría estar implicado en esa diferencia abismal de cómo ese paciente se siente. Y tal como eso, queremos traer este tipo de estrategia para cuántos pacientes cuanto posible. En los Estados Unidos solo hay 50 millones de personas que viven con una enfermedad autoinmune. Y nos preguntamos cuántas de ellas podrían ser ayudadas por algo, una intervención tan simple como modificar su dieta con 1 o 2 cosas solo. Con eso termino con una idea que si esa es de facto tan importante, que lo que comemos puede influenciar enfermedades autoinmunes, entonces se debería esperar que se miren poblaciones que comen diferente, sus alelos de HLA deberían ser diferentes. Por ejemplo, una población que consume mucho cerdo debería tener menos alelos HLA que se ligan a epítopos de cerdo, ¿no? Porque es malo. Y una población que no consume el cerdo
va a tener más. ¿Por qué? Porque con las diferencias. Si uno come cerdo, no hay cualquier presión selectiva para no tener esos alelos. Entonces yo hice una experiencia de pensamiento, lo llamamos. Miré a dos poblaciones. La primera población es los chinos. Los chinos han comido carne de puerco por 10.000 años. Y hoy 70% de la carne que consume en China es de cerdo. Están tan intricados de su cultura que si miran a escrita china, el símbolo para cerdo, que está acá, una amiga china me dijo que es la pronunciación y es el símbolo de cerdo, se encuentra en los símbolos para hogar, el cerdo con tejadito, y se encuentra en el símbolo para carne, que un cerdo así con los paréntesis, como dice la carne del cerdo. Carne es carne de cerdo, una casa no es la casa si no tiene cerdos. Así tan intricado. Entonces los chinos, y cuál sería otro opuesto, son los judíos. No comen carne de cerdo. De la Biblia o del Antiguo Testamento, el Señor dijo que de todos los animales que viven en tierra, no deben comer los que tengan las pezuñas partidas, y por ejemplo el cerdo, porque tiene pezuñas y las partidas de los dos, no es ruminante, deben considerar un animal impuro, y no solo lo deben comer, ni tampoco lo deben tocar su cadáver ni nada. Significa entonces que esas personas, por millares de años, ese libro fue escrito a unos 4.000 años, ni tampoco tocan a cerdos. Entonces sus organismos no están expuestos a antígenos de cerdos. Y entonces la experimento ahora es saber que alelos son más frecuentes en chinos, comparado con todas las poblaciones del mundo, y cuáles alelos son más frecuentes en judíos, comparado con todo el mundo, y ver cómo se ligan diferentemente a epítopos que son únicos en el cerdo. Y eso fue lo que encontré. Es que de facto, los alelos HLA, que son más frecuentes en los judíos, comparado con el resto del mundo, ligan son 2.5 veces más epítopos de cerdo do que alelos de chinos. Entonces, esa es una evidencia de genética humana de que tal vez sea dañino estar expuesto a epítopos de cerdo do punto de vista de la salud, en este caso se puede ser enfermedad autoinmune. Y claro, ahora hay que expandir los pacientes, hay que expandir los tipos de poblaciones. Pero os quiero dar con este mensaje que un tiempo emocionante en que seguimos, es 2020 y seguimos aprendiendo inmunología básica y seguimos aprendiendo cómo usar esa inmunología básica para cambiar la vida de millones de personas con enfermedades del sistema inmune. Y con eso termino con la diapositiva tal vez más importante que decir que eso no es todo mi trabajo, tengo un equipo de talentos tan diversos como igualmente impresionantes, a Joseph que cofundó conmigo, a André que es más computacional y aquí dos que son más de biología. Yo me encuentro en la Universidad de California, San Francisco, pero también tengo fondo de Ajax Biomedical Foundation y esa es nuestra compañía inmunodiárica. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias a vos, querido Leo, y procedemos a la ronda de preguntas. Por acá tenemos a un joven. Muy buenas noches. Mi pregunta es si mediante el mapeo del genoma humano podemos prevenir todas las enfermedades de todas las personas. Si en un futuro, o sea, mapeando todo el genoma de una persona, podemos prevenir todas sus enfermedades y cuánto tiempo se alargaría la vida del ser humano. Sí. Esa es una buena pregunta. En este caso, hay un contacto complejo entre la genética y el ambiente. Entonces, por ejemplo, si alguien no tiene los linfocitos T, que son autorreactivos, la comida que come no es un problema. Pero hay muchas personas que tienen esa susceptibilidad. En ese caso es extremadamente importante su ambiente. Por ejemplo, en gemelos. Si tu gemelo tiene enfermedad autoinmune, ya sabes como un facto que tienes los genes que te dan susceptibilidad a esa enfermedad. Esa es la mayoría de las personas. Pero como el ambiente es muy complejo, el fin a una minoría que va a desarrollar la enfermedad autoinmune. Entonces, eso es como que una pieza del puzzle complejo de la enfermedad. El fin tenía que como eliminar genéticamente todos esos genes que están implicados en la enfermedad autoinmune para la aniquilar, como una vacuna. Idealmente tenemos una vacuna para la enfermedad autoinmune. Y eso es algo en que yo trabajo. Yo trabajo en células inmunes del sangre
que se llaman células regulatorias T, que su trabajo es suprimir respuestas inmunitarias específicas. Entonces, si sabes que tienes diabetes tipo 1 y tienes una respuesta inmunitaria contra el páncreas, yo puedo sacar tu sangre, sacar las células regulatorias T, engañarlas genéticamente para que las reconozcan el páncreas y te las vuelvo a poner en ti mismo, y las van a tu páncreas y para la inflamación. En eso estoy trabajando ahora. Pero hay muchos casos en que eso es demasiado complejo e innecesario. Por ejemplo, en el caso de ese paciente, solo de cambiar de país por 2 semanas fue suficiente para que se sienta 15 veces mejor. Entonces, ¿por qué gastar millones de dólares en hacerlos en el laboratorio cuando solo puedes hacer un cambio en tu estilo de vida? Perfecto. Siguiente pregunta acá el señor, por favor. ¿Crees que hay alguna relación entre los factores alergénicos al trabajo que estás realizando con la alimentación asociada a enfermedades? Sí, es una cuestión muy interesante. Lo que pasa es que existe una barrera en tu intestino que debería bloquear lo que va a pasar a través del intestino. Pero con envejecimiento y con comidas procesadas y con azúcar y grasas, esa barrera va a ser más y más permeable. Lo mismo pasa con la barrera entre el sangre y el cerebro. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas proteínas derivadas de comida, que normalmente serían inofensivas en un primer paso, un segundo paso que son una alergia, se tornan completamente inmunogénicas. Son antígenos que son presentados en el contexto de peligro, de inflamación. Entonces, una inflamación en tu intestino, cualquier antígeno, mismo que sea de comida, se va a presentar como peligroso. Y eso es un poco diferente de la alergia, que es mediada por un diferente tipo de anticuerpo y diferente tipo de célula inmune. Pero claro, son relatadas y ahora hay compañías que tienen paneles de anticuerpos que pueden testar con muchos tipos de comidas y cuando tienes paneles puedes ver qué tipo de anticuerpo está asociado. Si es un IgE es una alergia, pero si es un IgG es inmune, es autoinmune. Perfecto, Leo, muchísimas gracias. Este aplauso es para vos, por favor.